Esta mandolina la trajeron Lorenzo y Federico cuando Lorenzo tocaba la mandolina. O sea, vienen a ser los bisabuelos de Norma. Traían unos pesos y pusieron una fonda en Salto. En aquella época le decían fonda. Una casa de comida y esas cosas. Y con él venía 2 hijos, Carlos y Luis. El bisabuelo Lorenzo era de tez muy blanca y de ojos celestes, y la bisabuela Federica era muy oscura. Lorenzo era un hombre rubio, de ojos azules, alto, y Federica era negra. La abuela de ella, o la madre de ella, era de descendencia africana. Luis, el abuelo de Norma, se casó con Estela Gianni y tuvieron 6 hijos. Osvaldo, el padre de Norma, nació en 1915. Era hosco, retraído y le gustaba mucho leer. Una característica que aparentemente tuvo toda la familia de poca comunicación. Y la Norma tenía el carácter así del papá, calladito. Él no era una persona muy conversadora. Era como su papá. No sé, no hablaba mucho. Pero era buena persona, era una excelentísima persona. Mi tío Osvaldo y mi tía Maruca Rebolini se conocieron en Chacabuco. Él primero fue herrero y después fontanero, y se casaron el 15 de marzo de 1939. Él tenía 24 años y ella 22. Al año nació mi prima, Norma Estera Rostito, el 24 de enero de 1940.
Sí, eran dos chicas parejitas de edad, dos nenas que parecían mellizas. Mis primas siempre andaban juntas. Les gustaba venir a Chacabuco, les gustaba andar en bicicleta. Eran dos hermanas muy unidas. Andaban siempre juntas y cuando crecieron dejaron de venir. Y Aramburu pasó a la historia un poco como la imagen del antiperonista, junto con el almirante Isaac Rojas, que era el vicepresidente. Aramburu era un personaje muy antipático para los peronistas, todos lo recordaban por su gobierno y en particular por 3 hechos puntuales que habían quedado grabados a fuego en la mente de la gente, de los trabajadores, de los viejos peronistas. Uno de esos hechos fue la desaparición del cadáver de Eva Perón, que fue sustraído en noviembre del 55 y del cual por muchísimos años no se iban a tener noticias. Evita era la abanderada de los humildes, era idolatrada. Otro hecho fue el tantas veces nombrado decreto 4161, un decreto que penaba con la cárcel el solo hecho de decir la palabra Perón o de silbar la marcha peronista o de tener un retrato de Perón o de Evita. A partir de ese momento tener un retrato en la casa pasó a ser un acto de resistencia, paradójicamente, ¿no? Y otro hecho que también quedó grabado en el imaginario muy fuertemente fueron los fusilamientos ordenados por Aramburu y su vicepresidenta Rojas en el año 56, en junio del 56, a raíz de una revolución peronista encabezada por el general Valle y rápidamente reprimida. A partir de ahí comienza el revanchismo, la revancha contra el peronismo y rápidamente se tratan de suprimir todas las conquistas sociales. La intervención de la Iglesia en favor de los sectores dominantes es una cosa que nos afecta muy profundamente, sobre todo el golpe del 55. Y dentro del golpe del 55, ¿no es cierto?, la conciencia de lo que había pasado sobre todo los bombardeos a Plaza de Mayo, ¿no es cierto?, con cientos de muertos, ¿no es cierto?, es decir, de la población civil común. Estas cosas van golpeando nuestra conciencia. Yo esta época la vivo, tenía 18 años, en el 55. Y, por supuesto, la resistencia peronista no se hace esperar. Primero de una forma totalmente inorgánica, con grupos barriales o gente que venía de los sindicatos, pero sin conexión entre ellos. Empecé a venir a reuniones con compañeros de la resistencia acá a Zona Norte. Y ahí es donde descubro recién lo que me entero del horror contra el peronismo. Ahí me entero recién de los fusilamientos de José León Suárez, de que había una historia que era oculta, que no era la historia de los libros, que era la historia de las paredes. Bueno, rápidamente se llenan las cárceles de resistentes peronistas y eso inclusive ayuda así ahí a organizar una resistencia más fuerte, más potente, porque los mismos presos políticos se conocen entre ellos y siguen con los lazos una vez que van siendo liberados para luego caer nuevamente detenidos. Era donde ahí se escribía la historia, la verdadera historia. Y esos compañeros eran Julio Trosler, Miguel Lizazo, Jorge, la compañera de Jorge, doña Tita. ...29 de mayo de 1970... al pueblo de la nación. Hoy, a las 9:30... nuestro comando procedió a la detención de Pedro Eugenio Aramburu... cumpliendo una orden emanada de nuestra conducción... a los fines de someterlo a juicio revolucionario. Sobre Pedro Eugenio Aramburu pesan los cargos de traidor a la patria y al pueblo... y el asesinato en la persona de 27 argentinos. Actualmente,
Aramburu significa una carta del régimen, que pretende reponerlo en el poder para tratar de burlar una vez más al pueblo con una falsa democracia y legalizar la entrega de nuestra patria. Oportunamente se darán a conocer las alternativas del juicio y las sentencias dictadas. En momentos tan tristes para nuestra Argentina, que ve a sus gobernantes rematarla al mejor postor y enriquecerse inmoralmente a costa de la miseria de nuestro pueblo, los montoneros convocamos a la resistencia armada contra el gobierno gorila y oligarca. Siguiendo el ejemplo heroico del general Valle y todos aquellos que brindaron generosamente su vida por una patria libre, justa y soberana. Perón o muerte. ¡Viva la patria! Comando Juan José Valle, Montoneros. Una vez secuestrado Aramburu, es llevado a la localidad de Timote, en la provincia de Buenos Aires, donde familiares de Ramos tenían una quinta. General Aramburu, usted va a ser sometido a juicio revolucionario. Una vez comenzado el interrogatorio, el mismo se puede ver en un número especial de la causa peronista sacado a posteriori, mucho tiempo después, que titula Cómo murió Aramburu y donde Mario Firmenich y Norma Rostito cuentan ese episodio. Se lo acusa por los fusilamientos de 1956, por hambriar al pueblo y por la desaparición y profanación del cadáver de la compañera Evita. ¿Tiene algo que declarar? Al principio Aramburu niega todos los cargos, pero ante la contundencia, digamos, de la acusación, por un lado mostrándole, por ejemplo, los decretos de los fusilamientos, por otro lado la narración que hace el mismo Rodolfo Walsh de Operación Masacre con respecto a los fusilamientos de los civiles, con lo que evidentemente Aramburu no podía estar ajeno a estos hechos. La sentencia. Era ya la noche del primero, le anunciamos que el tribunal iba a deliberar, desde ese momento no se le habló más. A la madrugada Fernando le comunicó la sentencia. General, el tribunal lo ha sentenciado a la pena de muerte, va a ser ejecutado en media hora. La escalera se bamboleaba. Tuve que adelantarme para ayudar su descenso. El sótano era muy chico y la ejecución debía ser a pistola. Fernando tomó sobre sí la tarea de ejecutarlo. Para él, el jefe debía asumir siempre la mayor responsabilidad. General, voy a proceder. Proceda. Fernando lo tapó con una manta, nadie se animó a destaparlo mientras cavábamos el pozo en que íbamos a enterrarlo.
Norma Rostito tuve la oportunidad de conocerla en el colegio, en el Jardín de Infantes, donde trabajaba ella cuando yo entré. Estuvimos 4 años juntas en la secretaría. Ella se ocupaba más del público y yo de la parte contable. Era una linda mujer, tenía ojos oscuros, siempre sonreía. Era una persona que se preocupaba muchísimo de sus padres. Era muy femenina, muy callada, muy dulce además. Conocí a Reutemann, a su esposo, a su ex esposo después. No sé si se estaba divorciando en ese momento o un poquito más adelante, pero lo conocí, venía al jardín, o salían José y verían. Después con el tiempo me enteré que se habían divorciado. Sería en el gobierno de Onganía, más o menos en ese tiempo, en el 66-67. La tradición de la resistencia quedó grabada muy fuerte y hubo otros hechos de resistencia en los años siguientes. Y los chicos, porque eran verdaderamente, prácticamente chicos, que fundaron Montoneros en el año 70, crecieron viendo toda esta realidad. Hay hechos que son verdaderamente salidos de la ciencia ficción, si uno los mira en términos de hoy, como por ejemplo la anulación de elecciones en el año 62 porque había ganado el peronismo. Bueno, a los militares no les gustó y obligaron a Frondizi a anular las elecciones y no contentos con esto lo terminan derrocando. Enfrentamientos internos dentro de los militares, a los tiros por diferentes posiciones frente al peronismo, pero no es que algunos querían que el Perón vuelva o permitir que el peronismo participara libremente en elecciones. Yo diría que un sector era antiperonista y el otro era muy antiperonista, los famosos azules y colorados. Y así con toda esta historia se llega al onganiato, que de alguna manera es el certificado de defunción de la esperanza que muchos o algunos todavía pudieran conservar de que el peronismo pudiera o podría volver. Desde el golpe de Onganía se abandona la idea de poder tener cambios a partir de experiencias democráticas. Bueno, la represión del onganiato fue muy fuerte porque fue una represión a la militancia y también fue una represión intelectual, ¿no? O sea, fue una represión al pensamiento también, ¿no? Hubo una verdadera persecución del movimiento intelectual y bueno, y por supuesto del estudiantado, y eso aceleró drásticamente la participación política, ¿no? Se instala sin ninguna intención de dar elecciones por mucho tiempo, prohíbe los partidos políticos, prohíbe la actividad política aún en las universidades. Y entonces, si volvemos a quienes fundarían Montoneros, bueno, acá empezaron a vivir incluso en carne propia toda esta sensación de no poder participar, de no tener canales de participación. Y bueno, y así se fue dando casi insensiblemente el paso de la universidad a los barrios. Perdemos esa cultura pequeña burguesa a conocer la cultura del pueblo, ¿no? De los patios de tierra sin flores y de esos barrios como los de Villa Adelina, Villa Concepción, y empiezo a tener otra militancia y que la salida no era otra más que la lucha armada, no era otra. Era muy fuerte para nosotros pensar y adoptar un pensamiento en donde el Che decía hacer la guerra cuando existe la posibilidad de cambios por medios democráticos, más o menos esta es la frase de él, es criminal. Pero es igualmente criminal no hacerla cuando eso no existe. Los pueblos latinoamericanos son pueblos condenados. El neocolonialismo no permite elegir ni vida ni muerte propias. Vida y muerte están marcadas por la violencia cotidiana. Esta es nuestra guerra. Un genocidio que en 15 años costó 2 veces más muertes
que la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál es la única opción que queda al latinoamericano? Elegir con su rebelión su propia vida, su propia muerte. En su rebelión, el latinoamericano recupera su existencia. Sucede el Cordobazo y eso fue ya como un catalizador de todo este movimiento que se venía gestando. Fue, creo que, el mayor catalizador, ¿no? La sensación de que el pueblo estaba en la vanguardia y que nosotros teníamos que acompañar ese proceso, ¿no? Los trabajadores en la calle fueron mucho más adelante de lo que nosotros previmos, y a partir de que muere Máximo Mena en la movilización del Cordobazo, un obrero del ESMATA, que lo mata la policía, en lugar de replegarse como nosotros veníamos haciendo en todas las movilizaciones anteriores para proteger un poco a la gente y dar por terminada la movilización, estos avanzaron sobre la policía y ya fueron incontenibles. El Cordobazo fue prácticamente simultáneo al Rocazo, fue prácticamente simultáneo al Tucumanazo, hubo una serie de expresiones, gestos espontáneos del pueblo podrido de esa dictadura, podrido de los cierres de fábricas, de los cierres de los ingenios, de los cierres de todo eso, gestó toda una serie de reacciones populares que tenían un claro contenido violento. ¿Cómo neutralizar eso? Y bueno, ahí estaban metidos fundamentalmente los sectores de la derecha, que no querían la iglesia, los sectores empresariales, porque no querían que se produzcan más esas expresiones populares, porque eso daba lugar posteriormente, luego en el análisis, a forma de organización. Y bueno, eso fue lo que nos marcó como conciencia colectiva de que había que generar unas propuestas de cambio que ya no fueran solamente propuestas de tipo político, sino que fueran el cambio del sistema, ¿no? Creo que se dieron esas cosas por las cuales el Cordobazo significó un cambio político y también un cambio cultural importante, ¿no? Fue como pasar a otra etapa. Montoneros nuevamente patea el tablero. Es decir, ya lo había hecho con el secuestro de Aramburu y ahora lo va a hacer tomando La Calera, una ciudad de Córdoba, del interior de Córdoba, pero donde además hay cerca una guarnición militar. Políticamente se dejó una proclama en el techo de un automóvil y se anunciaba, digamos, una etapa en donde asumíamos con Perón, en ese momento, el concepto de guerra integral o de lucha integral. Recién hacia la 1, eso fue todo 7:30 de la mañana, antes de las 8 de la mañana. Yo ya vuelvo a mi casa, y cuando recién nos enteramos por la radio de que hay 2 compañeros que han caído y que con ellos han caído datos. Esos datos arrastran a la casa donde estaba Emilio Massa, ¿no es cierto?, el jefe operativo de Córdoba, y Ignacio Vélez, la compañera de Ignacio Vélez. Por un accidente, ¿no es cierto?, se ubica y esa casa cae. Y con ella se produce el primer combate en donde queda herido Massa y va a vivir unos 15 días en el hospital de manera realmente ejemplar para todos. Y ahí finalmente muere. Pero obviamente el cerco se va achicando y si no hubiera sido por el aporte que da la FAP, las Fuerzas Armadas Peronistas, desinteresado por supuesto,
ocultando en sus casas o en sus lugares de refugio a estos sobrevivientes de Montoneros, la organización ahí sin más hubiera terminado. Y después de Calera, cuando nosotros quedamos clandestinos en Calera, yo vengo a Buenos Aires, de Córdoba, con la idea de buscar alguna infraestructura para estos compañeros, este grupo de compañeros de Buenos Aires que habían quedado clandestinos. Y ahí la conozco, la veo, estoy con ella en una reunión, con ella y con Sabino Navarro. Era una persona sencilla, se notaba con mucha determinación, para nada grandilocuente. A partir de ahí comienza esa cacería por parte de la policía y los servicios de inteligencia del ejército y demás, que llevan a la trágica noche de William C. Morris, una localidad del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Pude de alguna manera visualizar, vivir y acompañar lo que fue su duelo por Fernando Abal Medina. Era de una gran emoción para ella eso. Era, como quien dice, hablar del amor de su vida. Son numerosas las coronas que han llegado hasta este domicilio. Una de ellas la remitió Juan Domingo Perón. Encima del féretro observamos la bandera nacional. Algunas escenas desgarrantes protagonizadas por madres y familiares de Abal Medina. No hablo por eso ni como amigo ni como hermano, antes bien como camarada. En vez de acogerme al derecho del consuelo, vengo a recordar el deber que nace de lo irreversible. Hablo tan solo del único deber que nos convoca, una guerra justa por la tierra carnal. Y recordemos que una muerte no se adopta, sino cuando las causas que llevaron a enfrentarla son para siempre barridas. Señor, en este acto litúrgico en el cual pedimos por sus hijos, públicamente quiero pedir perdón, porque me siento en buena parte responsable de esta ola de violencia que hoy hay en nuestra patria, por mis cobardías, por mi indiferencia, por mi falta de compromiso, porque no he sabido seguirte a ti, Jesucristo, que viniste al mundo no a ser servido, sino a servir. Te pido, Señor, al mismo tiempo que los lleves contigo a la vida eterna, que ellos no hayan muerto en vano, sino que nosotros, impulsados por el amor a ti, por el deseo de glorificarte, Señor, no con las palabras, sino con las obras, luchemos por la justicia, por la fraternidad, para que todos en nuestra patria, sin explotación, sin marginación de nuestros hermanos, los pequeños, los pobres, los humildes, podamos constituir esa patria grande, esa patria en la cual seamos hermanos, en la cual mostremos con los hechos que somos realmente tus discípulos y podamos entonces nosotros también ser dignos de estar un día en tu gloria, donde gozaremos para siempre de tu amor y de tu dicha. Carly, te estoy escribiendo porque tengo ganas de contarte algunas cosas y hacer de cuenta de que estás acá conmigo, porque te extraño. Nadie nunca fue conmigo como vos. Solo a Mariana la quiero como a vos o a papá. Pero él no está.
¿Sabés? Murió el mismo día y casi a la misma hora en que a mí me detuvieron los de la ESMA. Él estaba en el campo con mamá y no se enteró de mi detención. Siento que estoy huérfana desde los 20 años y no fue justo que te hayan matado a vos. Que eras el bueno de Roy Rogers y yo Matt Rosen el malo, pero no tanto. Y nos queríamos mucho. Y mi mundo se derrumbó. Y anduve por ahí sin saber qué hacer y todavía no lo sé. Nuestra vida como militantes era dura. No nos concedíamos muchas situaciones liberales, como decíamos, hasta tener hijos. No era una decisión individual. Cuando yo decido tener a mi segundo hijo, a Luis, a mi tercero, porque el primero había muerto, consultamos en la orga para ver si era posible en esa situación de riesgo en la que vivíamos, de seguridad, podíamos tener otro hijo y bueno, ya todo se consultaba. Mucho vivir en casas de otros, porque a nosotros nos tocó como ser mucho tiempo clandestinos, entonces siempre vivir en casas de compañeros legales. Cuando vuelvo a Buenos Aires, rápidamente yo tuve contacto, tuve oportunidad, aunque ya tenía un contacto con ellos, con gente que la Juventud Obrera Católica, que había estado y que había sido el líder, José Sabino Navarro. El negro Navarro, para mí era el negro. A Norma la conozco en el 70. Después del tema de Aramburu, ella sale a la luz pública como hábil maquilladora, estaba su retrato en todos lados, en la televisión, en la calle, en todos lados. Y bueno, era la mujer guerrillera. Uno de los días que yo voy a esa casa, encuentro que hay una chica, una mujer, y yo la miraba y decía, ¿será o no será? ¿Será la que está en la foto en todas partes? No será. Y fue así como ella incluso se lo cuentan y se acerca y me dice, ¿realmente vos no te diste cuenta quién era yo? Cuando muere mi primer hijo, después de enterrarlo con el loro, volvemos a la casa que vivíamos y yo me quedo sola ahí llorando la muerte de mi hijo y el loro se fue a una reunión. Me acuerdo que planté un ciruelo y me quedé ahí, me quedaba porque él seguía con su compromiso militante intacto y a mí me costó más recuperarme. Bueno, ese era el estoicismo que nosotros teníamos. ¿Y qué es lo que yo encontré en Gaby? Hablar de ella es hablar de una mujer que que vivía con mucho sentimiento, de una mujer que, por ejemplo, estaba el hijo pequeño en esa casa, el hijo pequeño de Negro Navarro. Ese chico tal vez veía un ambiente que era raro, entonces era un chiquito que lloraba, y quien lo consolaba era Gaby. Gaby lo levantaba, le cantaba canciones, recuerdo con qué alegría le cantaba, y lo paseaba cantándole, y con una ternura con la criatura, y me decía, es que me gustan mucho los chicos. Y yo entonces le preguntaba si ella tendría hijos o hubiese querido tener hijos, y me dijo que no, que en la vida que ella había elegido, ella no había elegido no tener hijos, pero sí le encantaría, porque hablaba mucho de su hermana, que tener un sobrino, porque, o sea, que era algo que ella se estaba privando.
Perón tuvo la visión, como era habitual en él, la visión política de ver que había ahí un proceso de radicalización y de peronización, se decía, de la juventud muy fuerte. Entonces crea la rama juvenil, nombra delegado a Galimberti y da la orden, baja la orden de que todas las JP se unifiquen en una única JP. Y en el segundo semestre del año 72, esto que yo llamo el pase de magia, junto con Galimberti, que era el delegado, cómo Montoneros logra estructurar y articular esa JP que pasaría a ser la famosa JP de los 70, las JP regionales ya bajo la conducción de Montoneros. Están los compañeros, los gloriosos compañeros de la FAP, la FARC, los montoneros y los descamisados, que son sencillamente las primeras expresiones armadas de la política revolucionaria que lleva el conjunto del pueblo peronista, que son los primeros compañeros que nos están señalando el camino a armarse para traer al general Perón. Lo que me parece importante resaltar en este periodo que va a desembocar en las elecciones presidenciales del 11 de marzo de 1973 es el crecimiento que tiene la juventud peronista, que de alguna manera lleva el peso y moviliza toda, digamos, la producción, el trabajo, la lucha para imponer la fórmula del Frejuli, Frente Justicialista de Liberación. Juventud Peronista se moviliza para imponer ese proyecto de liberación nacional que quiere llevar adelante el peronismo y fundamentalmente hay como una consigna que cruza el país de punta a punta y que es lucha y vuelve. Entre este primer regreso de Perón y mayo de 1973, que cuando asume Cámpora, es el vertiginoso crecimiento de Montoneros. La segunda campaña fue la que lleva a Cámpora al gobierno, a la presidencia de la República. Y nuevamente aparece la juventud peronista regionales, que gritaba Montoneros, Montoneros, y conducida por Montoneros como la cara más visible de esta campaña. Es una JP que nace en un contexto muy particular, que podría ser en cierto sentido la continuidad de aquella, pero que debido a ese contexto particular que incluye la aparición de las organizaciones armadas y esa efervescencia política, es la JP, digamos, que irrumpe en forma masiva y que incorpora a la militancia y al peronismo a decenas de miles de jóvenes. Lo verdaderamente curioso que habla de lo que era la época de este proceso de nacimiento, crecimiento de la JP y después de la tendencia revolucionaria, que se produce en un lapso de apenas un año. La vertiginosidad con la cual se sucedían los acontecimientos es un dato verdaderamente a destacar. Que la cosa no iba a ser tan fácil para esta JP y para Montoneros, y que las postales de las grandes movilizaciones podían ser engañosas, quedó demostrado muy rápidamente. Pensemos que Cámpora asume el 25 de mayo de 1973, en que la plaza fue colmada y los carteles más visibles eran los carteles de Montoneros, y esa noche se liberaron los presos políticos de Devoto. Pero este proceso, o esta postal, como decía, se rompe muy rápidamente y de manera trágica. El 20 de junio, apenas no había pasado siquiera un mes desde la asunción de Cámpora, en donde la derecha peronista ya reacciona, y reacciona a los tiros. A partir de ahí me parece que hay como un desencantamiento entre amplios sectores de la juventud peronista, porque Perón al otro día, cuando habla en cadena por la televisión, de alguna manera le echa la culpa a esos sectores de la tendencia revolucionaria del peronismo. Perón venía a gobernar y a poner las cosas en orden. La revolución socialista de la cual hablaban Perón y de la cual también hablaban los Montoneros no era la misma revolución socialista. Eso pronto quedó claro. Empiezan las luchas internas dentro del peronismo, de aquellos sectores más burocráticos, que de alguna manera, con la excusa de que quieren a Perón en la primera magistratura, generan una crisis dentro del partido peronista y Cámpora renuncia para que haya elecciones nuevamente con Perón presidente. La relación entre los Montoneros y la JP y Perón venía muy tirante,
Y por eso Montoneros vio la oportunidad el 1 de mayo de 1974, con motivo del Día del Trabajador, de ir a confrontar o por lo menos de ir a plantear su disconformidad en términos claros. La plaza estaba colmada, habría algunos espontáneos, independientes si se quiere, pero básicamente una mitad estaba ocupada por lo que era el aparato sindical, poderosísimo, y la otra mitad por lo que era la juventud peronista y la tendencia revolucionaria peronista, muy vinculada a Montoneros. Y ahí hay una consigna que explota en el medio de la plaza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, general? Que está lleno de gorilas el gobierno popular. Y Perón se sale del discurso que venía dando y comienza ahora sí, una clarísima y encendida defensa de lo que, del sindicalismo, del viejo sindicalismo. Los trata a los Montoneros de estúpidos imberbes. Por 21 años, las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles. Y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más mérito que los durante 20 años. Hubo cosas espontáneas, como fue la salida de la plaza, que nadie dijo que se fueran y todos los compañeros se fueron. Se dieron media vuelta y se fueron. Se produce la muerte de Perón el 1 de julio y de alguna manera, si había alguna posibilidad de que este confrontamiento, puertas adentro del peronismo, se solucionara por vías más o menos pacíficas, si se quiere, ahí se agota. Al poco tiempo de asumir Isabel Martínez, se profundiza la represión. Esa era una época muy dura. Era la época en que accionaba la famosa 3A, que secuestraba a los compañeros, pero aparecían muertos, de manera ejemplificadora. Se calculan alrededor de 600 los muertos del campo nacional y popular asesinados por esa AAA. Digo, a partir de ahí Montoneros se ve en la obligación de pasar a la clandestinidad. Entonces muchas veces la pregunta es si fue correcto o no correcto el pasar a la clandestinidad. El retorno de Perón había reforzado la expectativa, ¿no? Y que pasó lo de Seiza, y que también pasaron las persecuciones a los compañeros, y el ataque a las unidades básicas. Y para ese año, precisamente, el 26 de julio de 1974, Norma Rostita es una de las oradoras principales que tiene el acto que hace esta organización revolucionaria peronista en la provincia de Mendoza. Muerto Perón, acá se acabó la verticalidad. Al movimiento lo pelearemos porque es nuestro y es del pueblo. Y lucharemos para que los dirigentes sean elegidos por las bases y no digitados. Si el gobierno no cambia los términos del pacto social, si no libera a los presos políticos, si no termina con la represión, si no echa a los agentes del imperialismo enquistados, no habrá paz. Cuando con mis compañeros conseguimos una casa en Gleu, nosotros ya estábamos militando en Sur, viene una mañana a informarme que iban a venir unos compañeros a vivir con nosotros. Fue una sorpresa y realmente un orgullo darme cuenta que la compañera, que se llamaba Gaby, era la Gaby, era Norma Rostita. A partir de ahí empiezo a conocer a la verdadera mujer, compartiendo todos los días lo cotidiano, siempre con una camisita blanca que parecía recién planchada, la que cuidaba y lavaba meticulosamente todas las mañanas en una palanganita que tenía ella.
Efectivamente, Gaby era una chica muy simple, una flaquita, muy sencilla, pero que le gustaba arreglarse bien, le gustaba el chocolate. No salía nunca a la calle, siempre llegaba tarde a las reuniones, con frecuencia, y cuando la criticaban porque no terminaba de arreglarse. Por ejemplo, siempre se planchaba, todos los días se planchaba la ropa que se iba a poner, cosa que era bastante raro en nosotros. Y escuchaba a Citarrosa, que era su música preferida. Y también los Bee Gees, que ahí es donde por primera vez yo los escucho, porque éramos tan sectarios que no escuchábamos otra música que no sea la folclórica nuestra. Cada vez que los escucho me emociono porque es volver a verla a ella a la siesta, sentada, o cuando me ayudaba a hacer la huerta, porque teníamos una pequeña huerta, y que ella la sorprendía, porque evidentemente debe haber tenido una vida muy de capital por mucho tiempo, y esos tomatotes que cosechábamos y teníamos hasta porotos enredados en las plantas, y bueno, esa vida simple y común que era la que nos gustaba, ella la disfrutaba. A la vez, ¿no es cierto?, cuidando su seguridad, porque ella era muy buscada, ¿no es cierto?, es decir, era considerada, después del hecho de Aramburu, era considerado uno de los personajes más importantes para los servicios de inteligencia, digamos. Era tierna, hasta a veces parecía que tenía miedo, el temor a la muerte, que sabía que iba a estar cerca, que estaba cerca, y bueno, condenada a ese destino, ¿no?, que la historia, en donde la historia la puso. Eran los bronces. No le gustaba para nada a Norma que los chicos le dijeran en los bronces y estuvieran siempre esperando esta imagen mítica, ¿no? Un día va a la casa de una compañera, ¿no es cierto?, Amalia, que fue la mujer que tuvo el nivel más alto dentro de la organización, venía de las FARC, y ella conducía la columna de La Plata. En la casa de ella, su hija, era una niña, y cuando supo que le decían Gaby, dijo Gaby Gaviota, ¿no es cierto? Y esto le gustó, la imagen de la gaviota, una imagen de la libertad. Estábamos viviendo en Gleu con Gaby cuando juntas escuchamos la noticia del golpe. El golpe era algo ya, una noticia ya esperada, No modificó mucho nuestras vidas. El hecho de vivir con ella requería de nosotros un esfuerzo de seguridad muy importante. Sabíamos que en esa época, si nos encontraban y teníamos que resistir hasta la muerte. Era todo o nada. El 2 de diciembre de ese año nos amanecemos, digamos, con una noticia en los diarios que es impactante, por la cual se dice que un grupo de tareas trató de aprender a Norma Rostito, y como ésta se resistió, la terminaron matando. A mí cuando me detienen, me chupan, me secuestran, sobre Juan B. Justo, en el cruce con Fragata Sarmiento, porque yo estaba viviendo ahí, con mis 2 chicos, ya venía escapándome de muchas cosas. Y el 10 de marzo fui a una cita con un primo mío en la confitería Las Violetas,
en Rivadavia y Medrano, y cuando salimos y volvíamos por Medrano, llegando al pasaje Lezica. A mí me secuestran el 13 de enero de 1977 y me llevan a un lugar que yo no sabía que era la ESMA al principio. Me acuerdo que era un domingo a la mañana, que bajo para comprarle algo de comer a los nenes. Bueno, voy a cruzar Fragata Sarmiento para después irme justo hacia una verdulería, y ahí es cuando veo que aparecen unos tipos corriendo, gritando que son montoneros, se me tiran encima y me empiezan a pegar. Vi que había un acoplado parado sobre Medrano, y detrás del acoplado se ven unos brazos y unas armas, y rápidamente ya los teníamos encima. A mi primo lo hicieron arrodillar y lo apuntaron, y yo traté de pelear y de zafar, de escaparme. Me quitan los chicos porque yo llevaba a Luis Upa porque no había cumplido los 9 meses. No, 9 meses tenía. María tenía 1 año y medio, la llevaba de la mano. Me extrañó que los tipos todos con armas no tiraran, y yo les pegaba y les gritaba: vivan los montoneros, viva el pueblo. Y en un momento dado uno de ellos se colocó una esposa en su propia muñeca y logró colocarme la otra a mí, y ahí me sentí perdido, que ya no iba a escapar nunca con otro de la mano, estando esposado con él. Y llevaba una pastilla de cianuro en el bolsillo del pantalón para que no me agarren vivo, y a lo mejor en un acto de un poco de fanfarronería se lo mostré como diciendo: ustedes no me matan, me mato solo. Y cuando empecé a masticar esa pastilla se me vinieron al humo unos cuantos, a las patadas y a las trompadas, pegándome piñas en el estómago, y me pegaron unos jeringazos, uno acá y otro por la espalda, otro en la pierna. Me meten a los golpes en un auto. Ahí está Bastiz, en ese grupo, toda esta banda terrible, y a los chicos los suben a otro auto. A mí, que me ponen las esposas y una capucha, que me tiran atrás del auto, me siguen pegando. Y ahí arranca el auto, pero a mis hijos en otro, porque yo voy escuchando, ellos tenían walkie-talkie que se comunicaban entre ellos, y María decía: mi mamita, ¿a dónde se lo llevan? Hasta que desaparece la voz de María. Me arrastraron hasta un auto y me metieron en un Falcon y me pisotearon. Yo hice como que me ahogaba. Yo iba como entre el asiento de atrás y el asiento de adelante, en el lugar que queda para poner los pies, y me zapateaban encima. El auto entra en velocidad, una velocidad regular, y me daba la impresión que era una ruta larga, que nunca se terminaba, y ahí ya me había hecho la idea de que desembocaba en algún lugar, en una playa que era donde me iban a fusilar. Y bajamos unas escaleras, se escuchó un portón metálico y me tiraron arriba de lo que era un elástico de cama. Y en ese momento, cuando me tiraron, que habrán sido a lo mejor 1 metro, 60 centímetros, yo sentí que me tiraban como un foso. Hasta que llegan acá, que también después descubro que era el casino de oficiales de un playón, y me sacan también a los golpes, casi así alzada, y me llevan. Yo no tenía idea por dónde era, para mí todo era tan negro, tan oscuro, porque ya esa capucha era de terror. Sí, sé que me bajan, y se ingresa por un lugar que la puerta hace mucho ruido, como con que pasaron una barra, tron, esos ruidos terribles, metálicos. Y ahí después me sientan, me parece que me llevan por un pasillo y me sientan en un lugar que también siento que hay más gente esperando algo, que después sería la tortura. Y ahí yo me tiro para atrás y alcanzo a ver Avenida de la Felicidad, un cartel que estaba pegado en la pared. Yo estaba media desvanecida.
No me acuerdo si fue al final del domingo, la noche del domingo, la madrugada del lunes, no sé en qué tiempo fue, pero me aparece de golpe en todo ese horror, ese espanto que yo estaba pasando, que además pedía constantemente por mis hijos y que me dijeran qué había pasado con mis hijos, dónde estaban mis hijitos, Y veo una figura. Y se conocen, ¿no? Veo la Gaby que se me acerca con la mirada que nos habíamos encontrado muchas veces. No, esta chica no tiene nada que ver. Es solamente la compañera de Gustavo. Pero es totalmente ajena. Ahí me doy cuenta que ella cuando me agarra el brazo es cuando como que me quiere mandar un mensaje porque me lo aprieta, no me lo aprieta y con esa suavidad, esa dulzura, vamos a decir qué pena, sino como metiéndome acá la uña, y dice, ella no tiene nada que ver. Y ahí me doy cuenta que la Gaby quiere que yo diga eso, que no tengo nada que ver y que era lo que tenía que hacer. Y bueno, y verla a Gaby, te digo, para mí fue algo que me dio muchas fuerzas. Me volvió a unir. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Ya le dieron la medicación? Sí, muchas gracias. Están deshinchándose. Gracias. ¿Y avanza con el trabajo? Son algunas reflexiones nada más. Fueron años muy intensos. Sí. Justamente. De lo que hablamos ayer, me quedó una duda. Contraalmirante. Quiero pedirle 3 cosas. La primera es que no me violen. La segunda es que me fusilen. Quiero tener una muerte digna. Y la tercera, contraalmirante. La tercera es que el tiro me lo pegue usted. A Chamorro lo recuerdo petizo, regordete, cancherón o prepotentón.
La primera vez que lo vi, lo espié en capucha caminando, él con su uniforme de marino diario, con otros marinos y gente de otras fuerzas como de gala, todos vestidos de blanco, sacando pecho como mostrándole a los otros, estos son mis rehenes, mis detenidos. Venga, Gaby, vamos a hacer una visita. Mira quién te traje. Yo estoy muerta. No, lo que pasa es que yo estoy viva. ¿No te mataron? Todavía no. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Están blandos? Mira que la tenemos muy conocida. Además ya cada momento. Ah, sí, ustedes le creen. Esta se hace la pelotuda, pero sabe todo. Aguanta. Se puede. Se puede. Resistir. Aguanta. Aguanta. Mis hijos. Mis hijos. Mi nombre es Ana María Martí. Fui secuestrada el 18 de marzo de 1977 en la estación El Tropezón. Me había despedido de mis hijos diciéndole que en 15 minutos volvía, tenían que ir a la escuela a la tarde, incluso había dejado el arroz servido para hacerles rápidamente de comer. Era una cita de la cual yo sospechaba mucho, fue más fuerte mi responsabilidad que mi miedo. Cuando me acerqué a la boletería, el que vendía el boleto estaba sentado y me miraba con una cara de terror que nunca más me olvidaré. Y detrás de él estaba parado un joven, rubio, de ojos muy claros, con cara de bueno que me sonreía. Después supe que era el oficial de Marina Ricardo Cavallo, alias Sérpico Marcelo, y que hoy está detenido en España. Vamos a comer, chiche. ¿Eh? De lo que me acuerdo era que había por lo menos 10 o 12 hombres, todos gritaban, y yo también gritaba desaforada y repetidamente mi nombre, y viva Perón, y patria o muerte venceremos. Y la verdad que yo hacía rato que sabía que los vencidos éramos nosotros, que estábamos embarcados en una locura casi suicida.
Y en realidad hacía mucho tiempo que yo tenía dudas que empezaron con lo de Seiza. Se acrecentaron mucho el día que Perón nos echó de la plaza y nos insultó. Y se concretaron totalmente el día que pasamos a la clandestinidad. Y es algo que me pesa mucho porque yo digo que ese día yo tendría que haberme ido de Montoneros. Pero chico. Vamos, no pasa nada. A ver, otro poquito. Estaba completamente convencida que íbamos al más horroroso de los fracasos, pero no pude irme. Y de esto la única responsable soy yo. Me pesaban mucho los compañeros muertos. Me faltó coraje intelectual para decir y plantear realmente lo que pensaba. Por otro lado, irme de Montoneros era separarme de mi marido, y eso también pesó mucho, y seguí en esa, militando en algo de lo cual ya estaba completamente descreída. Buenos días, señora. Aquí la tiene, coronel. ¿La reconoce? La jefa enemiga. ¿Quién diría que es ella? Tan insignificante. Tan chiquitita la muy hija de puta. Pero seguro que es más ponzoñosa que los otros. ¿Qué decís ahora, putita? ¿Te gusta matar milicos, no? Tranquilo. A un general de la patria se lo respeta. No se lo mata como a un perro. Disculpe, señora. A veces venían personas del régimen militar que querían ver cómo funcionaba el campo de concentración y querían ver quiénes eran las personas que estaban ahí vivas, y entonces a ella la presentaban como el gran trofeo que tenía la Escuela de Mecánica de la Armada para mostrar a otros personeros del régimen militar. A lo suyo. Gracias por el café que me mandaste. Desconfíen de mí, Gaby. Pero yo no entregué ni voy a entregar a nadie.
no sé. Además, yo no creo en la conducción montonera. Ya no creo más. No soy parte de eso. Es una locura. Deberían dar la orden de desmovilizarse, de esconderse, de escapar. No, la derrota ya es un hecho, pero no. Es hora de renunciar. ¿Cuándo es la hora? ¿Cuando estemos todos muertos? Yo quiero vivir y quiero que vivan los demás. Nos van a matar a todos. A mí por lo menos. Yo estoy sentenciada. Pero voy a morir como una montonera. Yo quiero ser lo que era antes de ser montonera. Eso es lo que quieren ellos. Nosotros como oficiales tenemos que resistir sí o sí. No podemos ignorar la derrota, Gaby. 425. $0.98. Y un verde me dijo, vos sos el caso 896. Desde ahora te llamás 896. Cuando digan 896, vos te parás al lado de tu cucheta. Y bueno, desde ese día fui un número. 763. 433. 281. 281. Rápido. 425. 'Y los iban juntando y de golpe se armaba un trencito y los hacían caminar tomados por los hombros y los llevaban hasta el sótano. Era el día del traslado, los miércoles. Avanzamos. Como en el colegio, vamos. Yo recuerdo que uno de esos miércoles, después de unos meses de estar en capucha, lo vi pasar al Nancho, a mi amigo, que él no estaba con capucha, sino con un antifaz, y él sabía dónde yo estaba en capucha, y cuando pasó por mi lugar, me miró con su flequillo lacio, largo, y me hizo una pequeña seña, como un saludo, con la mano, y yo lo miré de abajo con angustia, sintiendo que iba a ser de mi amigo. Y bueno, fueron a la enfermería y lo trasladaron ese día junto con otros unos 40 compañeros. Al otro día entró el Tigre Acosta y yo tenía unos pantalones del forcejeo y la pelea de la detención, había roto toda mi ropa. Entonces el Tigre Acosta lo llamó al Pedro que estaba por ahí de guardia y le dijo, Pedro, mire la ropa que tiene este hombre, llévelo al Pañol y dele ropa digna. El Pañol quedaba arriba en uno de los cuartitos entre las capuchas. Y el Pedro me llevó al Pañol y yo empecé a remover ropa para ver qué ropa me podía caber.
y en eso veo un pantalón negro Lee de hilo, de esos acampanados que se usaban en los 70, que era un pantalón que yo le había prestado al Nacho, era ropa mía, y una camisa escocesa verde, roja y blanca a cuadritos pequeños. Vi la camisa rota y los pantalones y me reimpactó y me di cuenta en ese momento que el traslado era la muerte. Dentro de la Escuela de Mecánica de la Armada era lo que se llamó el traslado, es decir, el asesinato de las personas, largándolos narcotizados a esos prisioneros al mar desde aviones militares. O, en este caso, mi caso, junto con otros detenidos, fui quedando ahí como parte de una serie de trofeos que ellos consideraban que había que guardar para cosas que ellos quizá imaginaban que podían hacer en cuanto a la utilización pública de personas que suponían que les podían dar algún rédito de tipo político si se supieran que estaban ahí detenidas en manos de las Fuerzas Armadas. ¡Cabeza abajo! ¡Cabeza abajo! ¡No, cabeza abajo! ¡No, dije! El jefe y el dueño, digamos, por concesión de Macera, del grupo de tareas era el Tigre Acosta, que se manejaba sin importar ningún tipo de grado, porque recuerdo que él era capitán de corbeta y tenía cagando a otros que eran capitanes de navío, por ejemplo Vildosa. Y eso no importaba, él recibía órdenes de Macera y todos sabían que Chamorro era una figurita que se presentaba de uniforme y el Tigre Acosta, siempre de civil, con la gente de los grupos de tarea, manejaba el grupo como a él le parecía y como charlaría con Macera que hacía, ¿no? Y el Tigre insistió, me dijo, acá vos podés ser recuperable. Yo todas las noches hablo con Jesucito y Jesucito me dice quién tiene que vivir y quién tiene que morir. Y el Tigre Acosta era un tipo muy delirante, todo el mundo le tenía miedo, pánico, los mismos oficiales de Marina le tenían mucho miedo, tenía arranques de histeria, se ponía a gritar. Yo siempre digo que el día que Acosta muera, yo voy a respirar de una manera más tranquila. ¿Cómo le va, Norma? A ver si lo reconoce. Está un poquito golpeadito, se estropeó un poquito. Nada grave, nada grave. Naturalmente, por ser el Tigre, todos odiábamos y por el hijo de su madre. Además, era muy perverso conmigo. Cada vez que me encontraba me ofendía, me insultaba, no me respetaba, decía que yo no me había quebrado, que era una mentirosa. Un día se acerca ahí a Capucha y me dice, vos vas a ir a ver a tus hijos. Es algo que me sorprende mucho. Sabíamos que nos trasladaban y que era la muerte. Me voy de alguna manera hasta el camarote donde estaba la Gaby, se lo cuento, y ella me dice que podía ser así, que seguramente era así, que iba a ver a mis hijos. Y ahí nomás la Gaby cuando me dice, tenés que ir a verlos, no pierdas la oportunidad, y se pone a escribir en lo primero que encuentra, cosa que no sé si es que es lo primero que encuentra, porque las dos nos dimos cuenta que era un diario de esos días y con fecha, y algo que yo cuidé
que cuidó mi familia mucho, porque eran las letras de la Gaby, la que estaban acá, y que pone: Anita, ¿qué tal si te traes unos vinitos para llenar esta copita en Navidad? A no estar triste y prepararse para recibir al niño Dios con alegría y esperanza. Un beso enorme y todo mi amor para tu María, a la que ella llamaba y decía María del Sol, y para Gustavo, Luis, que tenía de nombre de guerra Gustavo, y lo firma Norma Gaby Gaviota. El Día de la Virgen era, el 8 de diciembre del 77. Y también me da esta notita, por eso esto no fue ingenuo, el diario, porque la nota la escribe en otra página, en una hoja en blanco, y dice: la crema que me dijiste, tráeme. Cualquier reemplazo, si no, para cutis graso, humectante y nutritiva. Gaby tenía la piel dura, media porosa y húmeda. Un calzón de algodón bikini, colonia Devon, lavanda, en cajita de madera. Esto es un lujito, cosa que ella nunca se permitía. Algo así como un regalito. No es necesario que sea ahora, ni tampoco que sea. ¿Me entendés? Un beso, como un beso es poco, te dejo todo mi corazón. Gaby. Y ahí me pide después también un par de medias rojas sin puño, rojas o negras, que no sean muy largas y en lo posible que se puedan doblar. Esto se lo entrego a mi vieja, ni bien llego, y bueno, y gracias a ella lo conservo, porque para todos nosotros, para toda mi familia, esto es algo que conservamos con mucho amor, con mucho orgullo. Son las palabras que quedan de la Gaby escritas. ¡Fue la Gaby! ¡Va, va, 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 va! No sirve más, no sirve más. ¡Al hospital, al hospital! ¡Te vas con ellos, Jorgelina! Bueno, y yo no sabía qué hacer porque estaba muy desesperada de verla así. Entonces, en el trayecto, traté de consolarla, de decirle que iba a estar bien. Y después no me acuerdo bien, pero llegamos al hospital militar, al hospital naval, perdón, y la bajaron y le hicieron los médicos como una resucitación en el piso, y luego decían ellos que no reaccionaba, y entonces, bueno,
Yo había bajado con ella, pero enseguida me subieron de nuevo a la camioneta y me llevaron de vuelta a la ESMA. Cuando mataron a la Gaby, Chamorro había viajado a Sudáfrica a hacer una tranza naviera que después hicieron, esos curros que tenían estos marinos ladrones, y entonces creo que Acosta aprovechó ese momento, lo habrá charlado con Macera, con su jefe, y aprovechó ese momento para asesinarla, fingiendo como que había tenido un ataque de asma y le inyectaron cianuro. Ese día se escucha un alboroto, la Gaby se descompuso, la Gaby se destroncó, y pasa Tommy, uno de los médicos, un coloradito asqueroso, que fue el que la inyectó, diciendo la Gaby se descompuso, y entre unos verdes la traían de los pies y de las manos, y nosotros con Rosita la vimos pasar ya muerta, ¿no? Cianótica, azulada, que era el efecto que daba el cianuro, con los pelos sobre la cara, y fue una impresión horrible. Después que se la llevaron en ese desconcierto que se armó y desprolijidades, algunos compañeros pudieron acercarse a la celda de ella y sacar cosas, recuperar cosas de la Gaby, que espero que estén a buen recaudo. La opción de Gaby fue morir sabiendo que iba a la muerte. Yo creo que por su historia era muy difícil que hiciera otra cosa, ¿no? Y creo que fue muy valiente, y me parece que poder dar testimonio y ejemplo en esas condiciones, sobreponerse a la tentación, ¿no? Porque la sobrevivencia se debe haber planteado como lucha en algún momento en la conciencia de estos compañeros, ¿no? Me parece que de cualquiera. Y ir así a la muerte me parece que está hablando de una entereza muy grande, ¿no? Y también ella no podía retroceder, ¿no? Ella era una Gaby Arrostito. Fue un personaje importante, fue un mito. Y yo me alegro de que no haya retrocedido. Este era el lugar de la Gaby. La Gaby era un modelo para nosotros, un modelo que se construyó y lo construimos entre todos, y que cuando la volvimos a encontrar acá, nos permitió también rearmarnos como personas. Y bueno, eso era Gaby. Lo que era y lo que nosotros quisimos que fuera y lo que necesitábamos que fuera.
Thank you.